quiero aliviar esta cruz. 8:38, seguimos con más punto de partida aquí en la radio de los éxitos, los 40 Rafaela. Ya estamos en contacto, móvil en vivo desde la Municipalidad de Rafaela, con Augusto Rolando y con Enzo Ariel Monroy, nuestro corresponsal. Hola, ¿cómo están? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Acá estamos con Augusto Rolando, que llegó hace unos minutos al despacho precisamente porque hay hoy sesión en el consejo, y también ayer fue uno de los actores principales en la reunión de los padres con el reclamo de ACAPIF, los impuestos de la música, porque se le están cobrando a los padres y a las graduaciones precisamente últimamente, y vamos a hablar sobre ese tema con Augusto, que ya hace varios meses está trabajando sobre este tema. Hola Augusto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Hola Marce, saludo ahí desde acá para el estudio. Hola Te Augusto, están ¿cómo estás? escuchando. Un gusto saludarte. Bueno, y interesados también por este tema que hace rato viene generando preocupaciones, y particularmente un grupo de padres ayer se acercó para ver qué se puede hacer. Hay mucha incertidumbre al respecto. Sí, hay mucha incertidumbre y el objetivo de la reunión tuvo que ver con eso, poder explicar un poco, primero de qué trata el decreto y también escuchar en qué situación están ellos, que no son los únicos, obviamente, hay otras escuelas, diría que todas las escuelas de la ciudad están en la misma situación. Tenemos entendido también que son muy pocos los lugares que tenemos en la ciudad para realizar graduaciones por el tipo de evento que es, sobre todo por el tamaño que tiene. Entonces, en los encuentros que tuvieron para poder solucionar esto que tiene que ver con los derechos de autor, nos plantearon cuáles fueron las distintas posturas que recibieron. Nosotros desde nuestro lugar, y yo particularmente, que vengo trabajando este tema hace varios meses, les expliqué cómo funciona, cómo está actualmente legislado, cómo funciona el decreto 765 y qué es lo que ellos deberían pagar y qué es lo que no deberían pagar. Fue una reunión muy buena, muy fructífera, intercambiamos posiciones, así como le dimos un poco de información y contamos algunas cosas, también escuchamos los planteos que ellos nos hicieron, y a raíz de eso, bueno, obviamente me contactaron a mi Instagram personal y me contactaron personalmente para seguir consultándome sobre este tema. Es algo que, a ver, comenzó en agosto del 2024 con una modificación de un decreto que interpreta la ley nacional, que la ley es de 1933. También ayer hice un pequeño raconto histórico porque yo frente a este problema empecé a buscar a ver de dónde venía y cómo a lo largo del tiempo se había interpretado. Entonces, esta nueva modificación lo que hace es reinterpreta el espacio privado y el carácter público y el carácter privado de los eventos, y a raíz de eso determina quién debe abonar y quién no debe abonar derechos de autor. Bueno, esto obviamente fue el foco de la reunión de ayer. Después también surgieron otros temas, como mencionaba antes, la disponibilidad de los espacios en la ciudad para poder realizar este tipo de eventos. Eso es un tema que quizás no está tan conectado con los derechos de autor, pero sí está conectado con la nocturnidad, con los eventos. En su momento existía el Centro de Educación Física, que tiene un salón muy grande, actualmente eso no está habilitado. Bueno, el año pasado en el Consejo llevamos adelante, lo hizo Carla Boidi, un proyecto de resolución para pedir que ese lugar vuelva a funcionar para graduaciones y para eventos muy grandes. Entonces fue una reunión que tuvo un foco muy concreto, pero que también tuvo otros temas que fueron surgiendo. Yo en lo particular, y como estoy trabajando en profundidad lo de la nocturnidad y ruidos molestos, y bueno, Marcelo, lo charlamos bien siempre que voy para allá al estudio, traté de dar todas las respuestas posibles y de comprometerme a lo que podamos hacer desde nuestro lugar, desde el Consejo, poder llevarlo adelante. El resultado de la reunión fue la posibilidad de que la semana que viene tengamos un encuentro con algunas instituciones que organizan eventos, algunos salones que organizan eventos, y bueno, eso es algo que se va a terminar de resolver ahora en estos días. Porque el decreto, si mal no recuerdo, tiene que ver con no cobrarle a aquellos eventos públicos, sí a los privados. Exactamente. Lo que hace el decreto es reinterpretar el ámbito de aplicación de los derechos de autor. Y eso lo hace el decreto reglamentario, que es el que determina hasta qué punto o en qué ámbito tiene que aplicarse y tiene que abonarse los derechos de autor. Eso fue lo que se modificó el año pasado. Había un decreto previo
El decreto anterior que modificaba, la ley es de 1933, en el 34 se hizo el primer decreto reglamentario, Viejísimo. que era muy, sí, que era el decreto de 1934 era similar al que tenemos hoy. En el 45, del 34 al 45, funcionó un decreto que reglamentó este ámbito. En el 45 se cambió, ¿sí? Haciéndolo más abierto, digamos, para los derechos de autor. Digo, incluyeron otro tipo de eventos que son de carácter privados y los empezaron a considerar como carácter público. Y del 45 hasta el 2024, ese ítem puntual funcionó siempre de la misma forma. Entonces, también hay algo importante que se habló ayer en la reunión. Fueron muchos años en los cuales, la ley y las organizaciones que funcionan con los derechos de autor funcionaron de una cierta forma, con ciertos beneficios y con la posibilidad de recibir dinero de eventos que quizás eran privados, pero estaban reinterpretados como espacio público. Entonces, desde ese lugar, hoy es difícil el cambio por la inercia que tiene este tipo de instituciones y por la inercia que tiene el funcionamiento. Obviamente que son recursos que las organizaciones, porque hay tanta resistencia y porque se busca, a pesar de todo, seguir malinterpretando y en algunas ocasiones también presionando para que se pague, tiene que ver con un cambio en un funcionamiento de instituciones que a lo largo de muchas décadas estuvieron acostumbradas a recibir un montón de dinero, que de paso también surge en cada reunión que tengo la poca transparencia que hay a la hora de rendir cuentas o del funcionamiento interno. Digo transparencia hacia afuera, quizás ellos internamente tengan muy claro dónde va, pero todas las personas con las que hablo me dicen, che, nosotros pagamos en algunas ocasiones sin ningún tipo de recibo que sea válido, y en algunas ocasiones incluso en efectivo, o sea, no hay posibilidad de hacer Cantidades muy transferencias ni nada grandes de eso. dinero. ¿Cómo? Cantidades muy grandes de dinero. Exactamente, son montos muy grandes, son montos muy grandes. Una de las organizaciones de Rafaela que cobra derechos de autor solamente recibe dinero en efectivo. En el 2025, ¿no? Cuando hoy hacemos transferencia para comprar un kilo de tomate. Entonces, llevar dinero en efectivo, millones de pesos en algunas ocasiones en efectivo, Es peligroso. no solamente no está ayornado a la realidad, sino que tampoco presiento que haya transparencia en el fondo, ¿no? Que no haya una cuenta donde poder enviar ese dinero. Si bien esas son cuestiones de funcionamiento interno, y yo creo que sería otro debate que se puede dar, pero es otro debate, me parece que acá no hay que sacar el foco del decreto que tenemos vigente, y que fue el foco, como te dije recién, Marce, fue el foco de comunicación, de conversación, perdón, en la reunión que tuvimos ayer con los padres. Entonces, si se acerca gente de algunos de estos gremios, a DICAPIF, SADAIC, a querer cobrar en alguno de estos eventos, todos sabemos el temor que pueden tener los padres de luego recibir alguna multa o demás. ¿Qué deben hacer? ¿Qué no deben hacer? ¿Tienen que denunciar la situación? ¿Tienen que abonar? Bien, en realidad hay que primero entender que esto también es muy importante, en qué ámbitos se debe abonar y en qué no, porque por más que se haya reinterpretado la ley vigente con un nuevo decreto, sí hay eventos en los que corresponde hacer. Lo que establece el nuevo decreto es que cuando hay un evento que es abierto es libre, abierto, enfocado a una pluralidad, a una diversidad amplia de personas, de carácter libre, es decir, que se puede ingresar libremente, ese evento se considera público, por ende debe pagar derechos de autor. Cuando el evento es un evento privado con invitados delimitados, que pueden estar previamente detallados, pero tiene invitaciones cerradas, es decir, yo voy ahí y no puedo entrar, sino que hay una serie de invitados determinados, es un evento de carácter privado, y según según el decreto reglamentario de la ley de derechos de autor vigente, no deben pagar derechos de autor. Frente a eso, lo que yo les puedo proveer es información para que puedan defender su posición. Compartí en mis redes sociales hace poco una carpeta con mucha info que tiene distintas interpretaciones, incluso hay una interpretación de la Oficina de Información del Consumidor de la Municipalidad, es algo local, vigente, de fines del año pasado, que es un documento gubernamental que interpreta el decreto y que deja fijada la posición respecto a la interpretación, o sea que no hay ningún tipo de duda. Y
cualquier cosa también se pueden comunicar conmigo. Yo lo que hago es termino de facilitarle alguna información y despejar algunas dudas. Después hay una parte que le toca a los usuarios, que es a los usuarios de los salones o los organizadores de eventos, que es tratar de soportar la presión que generan para cobrar y que en el caso, y que sepan que en el caso de que haya alguna especie de extorsión o de situación que no corresponde, se puede realizar siempre la denuncia. Eso te iba a preguntar, perdón Marcelo, eso te iba a preguntar porque algunas familias, precisamente las madres que estuvieron reunidas el día de ayer, decían que llegaban esos mensajes de que íbamos de parte de los lugares de Acapifo, solamente de SADIC, que llegarían ahí al salón si no le pagarían, y eso sería, ¿se podría denunciar en el ámbito de las amenazas que están recibiendo las familias? Las organizaciones de derechos de autor no tienen la competencia para suspender un evento. Eso lo puede hacer solamente un juez y con una orden. Y en este caso no podrían conseguir una orden de un juez porque el decreto que está vigente y es legal, o sea que no tendrían el aval jurídico para poder hacerlo. No pueden hacer, no pueden ingresar, y si ingresan no pueden suspender el evento. Pueden hacerse presentes, sí, se pueden hacer presentes, pero no tienen la potestad para poder cancelar un evento organizado. Después, frente a una intimación que puedan enviarte posteriormente, que puede ser incluso hasta una carta documento, porque me han escrito personas que recibieron carta documento, esa carta documento se puede contestar, y la información con la que se puede contestar está relacionada con lo que hablamos hasta recién. O sea, todo lo que está vigente, se puede adjuntar documentación también del decreto 765, que en realidad ellos lo deben conocer muy bien, pero a forma de respaldo. Cuando antes conté de esta herramienta que yo preparé, que está disponible en mis redes sociales, o cualquier persona que quiera me puede escribir y yo se la paso, es una carpeta de Drive que tiene información. Uno de los documentos, uno de los archivos es una carta prearmada que yo dejé lista para que una persona que quiera contestar a las intimaciones lo pueda hacer. Es un documento de Word simple que tiene un texto que es un texto, digamos, preseteado, podríamos decir, donde hay que reemplazar la información y poder contestar con eso. Si alguien quiere mayor nivel de legalidad o jurídico, podríamos decir que lo puede hacer por carta documento, también es válido. Pero hay que entender también que el rol que tienen las organizaciones de derecho de autor, hay que entender también que hay ocasiones en las cuales ellos van a cobrar y están en ley para poder hacerlo y corresponde pagar. Hay una confusión que también que está bueno mencionar. El hecho de pagar o no pagar no depende del lucro o no lucro de la actividad, depende del carácter público o privado. Por ejemplo, si se organiza una fiesta abierta en la Plaza 25 de Mayo, y por más que eso no tenga lucro, si es una fiesta pública de carácter público, tiene que abonar derechos, y va a pasar música, tiene que abonar derechos de autor. Porque en realidad lo que determina si se paga o no se paga es el carácter del evento, no si tiene lucro o no tiene lucro. Capaz que lo hace una ONG y no tiene ningún tipo de fin de lucro, pero sin embargo es una fiesta que es abierta y enfocada a una diversidad amplia de personas, libre. Entonces, en ese caso sí, eso es una confusión que también a veces me preguntan. Y esto también se suma sí, al tema de que la semana pasada, si mal no recuerdo, el Ministerio de Desregulación que conduce Sturzenegger también avanzó sobre la desregulación, esto que mencionabas de la exclusividad de SADAIC respecto a los derechos de autor. Sí, eso es, bueno, está bueno que lo menciones, Marce. Hay dos decretos nuevos, uno es de 128 y no me acuerdo del otro, que reinterpretan otra parte de la ley, que en realidad tiene relación con esto, pero trabaja sobre otra... Es más de fondo. Sí, exactamente. Tiene que ver con los que son... tiene que ver con un acuerdo que se puede hacer entre los usuarios de la música y los que son productores de los eventos. Pero no, esas modificaciones no son importantes a la hora de alguien que organiza una grabación, una fiesta de 15 o un cumpleaños. Afecta más a los músicos. Claro, exactamente. Impacta más a los músicos. Como Enzo Ariel Monroy, que está ahí, también es músico. Exactamente, impacta mucho más a los músicos y bueno, es interesante. Yo a veces no quiero hablar mucho sobre eso porque ya es confuso todo esto, entonces sería agregarle más confusión, pero está bueno en algún momento poder conversar sobre esas modificaciones, porque además abren una puerta a otro debate, ¿sí? Y también obviamente a un cambio de
del tablero de juego, podríamos decir, de lo que son los derechos, de la relación entre las organizaciones de derechos y los músicos y el Estado a lo largo del tiempo. Así que bueno, Lo, sí, sí, la gente puede contactarse con vos a través de las redes sociales o de tu WhatsApp para poder informarse, y tienen a disposición también esta carpeta con documentación y guías que le pueden servir a la hora de o bien defenderse o presentar algún tipo de denuncia. sí, la carpeta está en mi Instagram, hay un link ahí donde pueden acceder, si no me la pueden pedir. Otro que sea más autodidacta puede directamente buscar el decreto 765/2024, que es el decreto de agosto del año pasado, que reinterpreta esto que estamos conversando, y estudiar. La modificación es muy concreta, hubo explicaciones después de Cunio Libarona y de otros funcionarios, Sturzenegger también lo dijo, respecto a la interpretación, que si bien no son declaraciones formales, algunas las hicieron por Twitter y otros medios, la de Julio Libarona sí es una carta, que vuelven a clarificar la modificación, pero todo va en la misma línea, y lo que sí es importante es que sigue vigente. Lo que pasó, las modificaciones del decreto de la semana pasada no tienen nada que ver con el 765, también se utilizó para confundir, para decir, che, se volvió a modificar lo que se había modificado en agosto. No, eso no es verdad. Es El mentira. decreto de la semana pasada modifica otras cosas, importantes, pero otras cosas, que requieren también su propio debate. Entonces, para que todos se queden tranquilos, esto por ahora, este decreto está vigente hasta hoy, este decreto está vigente y bueno, y debe cumplirse, como dije en todos lados. Enzo, el cierre es tuyo. Bueno, Augusto, agradecerte porque ya en breve minutos comienza la sesión del día de hoy, como todos los jueves, y también que se solucione también estos problemas que están viviendo todas las familias, y que las futuras grabaciones no tengan que ir a hablar de nuevo o mandar una carta al consejo, o precisamente que se solucione ya en otras cuestiones. Gracias, Augusto, y seguimos ahora presente en la sesión. Bueno, gracias a ustedes, saludos Marce. Ahora en la sesión también voy a presentar un proyecto mío que tiene que ver con los bienes y con los autos abandonados en la vía pública. No recuerdo, Marce, si la última vez que fui lo conversamos ahí en el piso, Me parece que pero no. es un proyecto, bueno, es una modificación de una ordenanza vigente que lo que va a permitir es darle mayor agilidad. Por ahí en los barrios de la ciudad hay pedazos de autos, podríamos decir, o autos muy abandonados, que son escondite de ladrones y de gente que, bueno, no tiene buenas intenciones. El objetivo de esta modificación de la ordenanza que vamos a hacer es darle agilidad para que haya mayores lugares en los depósitos de la MUNI, y poder tener una ciudad más segura y más limpia. Así que, bueno, obviamente que después lo podemos conversar si quieren también. Gracias, Augusto. Gracias a ustedes, saludos a todos. Así Nos que bueno, vemos, Marcelos. Seguimos en estudios, precisamente. En breve minuto llega Mariano para hacer algo así. Seguramente ya está presente para hacer el pase, ¿no? así es. Así que bueno, muchas gracias, Enzo. Excelente tu trabajo. Gracias, Augusto, por la claridad de tus palabras. Nosotros seguimos con más punto de partida.